Ya tengo en la línea telefónica a Moisés Gómez Reina para platicar sobre los conversatorios que empezaron esta semana en el Senado de la República para discutir la ley de Telecom y Radio, de Telecomunicaciones y Radio, también vendida en la prensa como la ley censora o la ley censura. Mi querido Moisés, gusto en saludarte. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Jesús. Yo creo que no es casual eso de hacemos historia en este promo, ¿eh? No, ¿verdad? Yo también pensaba lo mismo, No. dije, yo quise verme muy cándido en el comentario, pues, ¿no? Quise verme muy cándido, no sé si lo conseguí, pero yo creo que no. Sí, güey, con tu participación hacemos historia. El otro día lo escuchaban en la calle, en el carro, y dije, bueno, más, pues, ¿cómo se les ocurre eso? Pues, ¿no? O de plano Sí. ya fuera máscaras. Sí, mira, y yo creo que realmente sí están haciendo historia. Y mira, voy a aprovechar A ver. la recta para recomendarte un texto de Aguilar Camín en Nexos, que se llama Las oportunidades perdidas, Sí. a propósito de hacer historia, y en donde, a propósito de un foro que tuvo lugar en el año pasado en Guadalajara, se analizaron las 5 oportunidades perdidas de México en procesos coyunturales. La primera, la del desenlace trágico del movimiento del 68. Correcto. Inicio de la transición para mí Sí, el inicio de la transición a la democracia en México, esa fecha. exacto. La segunda, la promesa de la abundancia petrolera que terminó en crisis en 1982. Sí. La tercera, la promesa de la modernización salinista que derivó en la crisis económica del 94. La cuarta, el proceso de transición en el 2000 que desembocó en el regreso autoritario a partir del 2018. La quinta, la llamada cuarta transformación que verificó ese retroceso, lo reiteró, pero además le dio rango constitucional, Jesús, sí, haciendo totalmente. Historia. Sí. Muy buen texto en Nexos de este mes, una buena recapitulación, ¿no? Me gusta mucho la intro que haces precisamente porque es impensable dejar de lado la discusión que se está teniendo ahorita a raíz de esta propuesta de ley, de esta iniciativa que se manda al Senado, porque cuando uno revisa los diferentes pasos que dan las autocracias para convertirse en tales, habiendo sido elegidas en un entorno democrático, uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la censura y tiene que ver con la condición de normas, con la creación de normas, perdón, para pues para contribuir al control y al ejercicio del poder, junto con los controles a los poderes judiciales, con el socavar las libertades individuales, con desaparecer órganos de contrapeso, etcétera, etcétera. Y este tema no se puede ver de manera aislada, pues es un eslabón más en ese proceso que lleva a México de convertirse de un momento de transición a la democracia en el que estábamos a una autocracia. ¿Por qué es relevante, Moisés, lo que está pasando en el Senado? ¿Por qué son importantes estos foros para discutir la ley de telecomunicaciones y radiodifusión? Y si tú les ves algún futuro provechoso, digamos. A ver, yo quiero hacer una reflexión ahí. Sí. Para un país, para que sea moderno, para que sea orgullo de sus ciudadanos, 3 cosas, Jesús: que sea próspero en su economía, que le permita a las gentes, a las personas, a las familias, a los ciudadanos tener empleos bien remunerados, equitativo en su sociedad, es decir, que se corten las asimetrías entre la pobreza y la riqueza, entre los nortes y los sures, entre los hombres y las mujeres, sí, y democrático en su vida política. Sí. Eso es a lo que aspira un país.
Y me refiero al tema de telecomunicaciones porque en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Ejecutivo Federal ejercía pues las facultades de formular, conducir la política de telecomunicaciones como debe de ser, pero también pues otorgaba, quitaba y daba concesiones para operar los servicios de telecomunicaciones. O sea, como veo doy, como buen dealer, no te pago para que me pegues, diría Jolopo, sí, y ejercías el poder de las concesiones. En 1995 se creó la COFETEL, que era un órgano de la Secretaría de Comunicaciones que lo que hacía era auxiliar de la Secretaría de Comunicaciones, que daba opinión sobre cómo otorgar las concesiones y cómo quitarlas. Y valga la expresión, era un órgano colegiado de expertos que tenía una opinión respecto al tema de las concesiones. Entonces tenía ya un poco el contrapeso del gobierno para otorgar, quitar o dar. O sea, el dealer pues tenía que escuchar pues a los que estaban sentados ahí en la mesa, que eran expertos. Y en el 2013 se lleva una reforma constitucional en donde se crea el IFETEL, un órgano autónomo constitucional, Jesús, que significa que no era ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Es decir, estos organismos autónomos que se crearon en 2012, 2013, 2014, 2015, pues tenían, y algunos mucho antes, como el IFE, o como el Banco de México, o como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, que lo que hacían era, no pertenecían al Ejecutivo, es decir, no recibían órdenes del presidente, no pertenecían al Legislativo ni al Judicial, entonces tenían una autonomía, pero la regla básica del juego es que los titulares tenían que ser expertos, gentes que conocieran y que tuvieran obligación de imparcialidad. Bueno, pues hoy esta nueva ley lo que hace es regresar a 1995, Jesús. Es decir, estamos regresando a 30 años, estamos subiendo a la máquina del tiempo y estamos regresando a la época de Carlos Salinas de Gortari, en donde tanto que les choca el neoliberalismo, y resulta que en el ejercicio de la telecomunicación pues son más neoliberales que el propio Salinas. ¿Por qué? Porque ahora es una designación unipersonal de una sola persona que se llama Pepe Merino, pero que se puede llamar Pepe Sánchez o José Martínez o José Antonio Fernández, o como le quieras llamar, pero es una sola persona la que concentra los tres poderes. El poder legislativo, porque tiene, de acuerdo a la ley que propone, las facultades de emitir lineamientos y reglas. El poder judicial, porque tiene la facultad de sancionar a los tenedores de concesiones de radio y televisión o de telecomunicación, es decir, también judicial. Y el poder ejecutivo, porque tiene las facultades de ejecutar y marcar los lineamientos en materia de política de telecomunicaciones. Es decir, es un retroceso y vas en contra de lo que puede ser un país democrático, equitativo y con visión de futuro, Jesús. Estamos conversando en el contexto nacional con Moisés Gómez Reina. Moisés es economista, es analista político, es maestro en Derecho. Estamos platicando sobre un tema de los muchos temas de preocupación nacional, que es esta iniciativa que se envió hace unos días al Senado. Se congeló un poco para iniciar una serie de foros, y es una iniciativa que tiene que ver con regulaciones en materia de comunicación y radiodifusiones. Te preguntaba, Moisés, y gracias por esperar este minutito en la línea, ¿cuáles los aspectos que están generando más debate? ¿Dónde está la principal preocupación? Algunos personajes que hayan desfilado por estos primeros foros y cuáles sus posiciones públicas. Mira, Jesús, sin duda el más controvertido es el 109, que es el que levantó las cejas desde el primer día.
en donde esta autoridad de la Agencia de Transformación Digital tendrá la facultad de bloquear una plataforma digital si no cumple con los lineamientos que la misma agencia va a establecer. Es decir, va a ejercer la facultad de bloquear como haría un juez, Poder Judicial, emite lineamientos como el Poder Legislativo y ejerce también la posibilidad de verificar si hay un incumplimiento Poder Ejecutivo. En una sola autoridad concentra los tres poderes. Pero hay algunos otros adicionales. Por ejemplo, en esta semana volviste a escuchar a Donald Trump diciendo, cuando recibe al primer ministro de Canadá, oye, pues vamos a ver si funciona el TEMEC o si lo cancelamos y lo dejamos mejor para otra ocasión. Es decir, el mecanismo de negociación de Donald Trump es conocido, amaga y después suelta, pero a veces amaga además. Entonces, si de por sí la elección del Poder Judicial va a generar cierto nivel de intranquilidad, de incertidumbre con algunos segmentos de inversionistas, en esta propuesta de ley le pegas al menos a 5 artículos que están en el TEMEC. Tienes elementos en donde, por ejemplo, la prohibición de esto de las plataformas digitales le pega al 19.11, que es el capítulo de comercio electrónico del TEMEC, en donde el TEMEC dice que en ninguna parte, ningún país podrá prohibir o restringir la transferencia transfronteriza de información. Hay otros elementos relevantes en donde en la propia ley se establece que el gobierno, a través de esta agencia, podrá darle concesiones comerciales sin licitación pública a propias dependencias de gobierno. Hay que recordar que hay una asociación público-privada desde hace algunos años entre la Comisión Federal de Electricidad y una empresa que se llama Altán, Jesús. Altán es una empresa que presta servicios de Internet, y esta nueva regulación, los artículos específicamente 56, 57 y 58 de la ley, les va a permitir competir comercialmente contra distribuidores de Internet. Pero el TEMEC prohíbe eso. El artículo 18, que habla de empresas del Estado del TEMEC, prohíbe que un país otorgue un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones al otorgar un proveedor de servicios similar. Y está el 18-21. Hay otro elemento importante, Jesús, que hay que revisar, que se trata de la información de nuestros celulares. En algún momento Calderón estableció la posibilidad de tener un registro de los teléfonos, que se tumbó con toda la participación de la ciudadanía, y luego López Obrador en 2021 estableció también un programa que se llamaba PANAUT, que precisamente la Suprema Corte de Justicia determinó como inconstitucional. ¿Por qué? Porque para cada tenedor de un teléfono celular tenías la posibilidad de tener sus datos biométricos, su información, pero además hoy está establecido en la ley que pueden tener tus conversaciones y en tiempo real tu localización. Eso, bueno, pues tiene visos de intromisión en la vida privada de las personas, y hay uno que a mí en lo particular me parece muy, muy lesivo para los consumidores, porque dice, se quita de la ley un principio de neutralidad de la red. Este es un tema muy técnico, pero lo trataré de explicar de manera muy coloquial. Dice que este artículo, que los concesionarios o los autorizados a prestar un servicio de Internet deben ajustarse a alineamientos de libre elección, de no discriminación, de transparencia en la información, de gestión de tráfico, de calidad y de desarrollo sostenido. ¿Qué significa esto?
Significa que si tú, por ejemplo, tienes contratado un servicio en Netflix, tiene un tipo de velocidad para que tú lo puedas ver en tu pantalla de una manera. Pero si tienes contratado, por ejemplo, el Fortnite, o si tienes, por ejemplo, el Twitter, todos los prestadores de servicio tendrán que garantizar el mismo nivel de calidad en cuanto a velocidad, en cuanto a aplicatividad, es decir, que tú des un clic en una de las de los requerimientos de la propia aplicación y que pueda responder. Cuando tú quitas este artículo, automáticamente también le quitas al consumidor la posibilidad de que tenga en todos los servicios el mismo nivel de calidad y el mismo nivel de velocidad, Jesús. Y es un tema que pareciera técnico y que es muy árido, pero que al final le va a impactar a los consumidores. Moisés, a ver, a mí me resulta increíble pensar que quienes hayan corrido el lápiz para hacer esta ley no se percataran las posibles violaciones a clausulados del TEMEC. O sea, o es a propósito eso. Es como una primera reflexión que te pediría ahí. Y la segunda, ¿van a servir de algo realmente estos foros? Es decir, las voces que se están expresando ahí, tanto de senadores de oposición como de académicos, como de gente de la industria, de la radio, de las telecomunicaciones, ¿van a servir de algo o es nada más una escaramuza para legitimar lo que ya se trae entre manos? Mira, en este foro participaron Denise Dresser dentro de los relevantes, el presidente José Antonio García, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, entre otros. No me voy a detener un poco en esos detalles. El principal elemento, además del de bloqueo de las plataformas digitales, que ya dijo la presidenta, pues que se quite eso, pudiese pensarse que con quitar eso ya se ganó la discusión. Ajá. Me parece que el segundo tema es el de la independencia del órgano regulador. Correcto. Que le pega al TEMEC en los capítulos 18, 19 y 21, que es sensible a todo lo que se va a negociar en el 2026. Se escuchó al senador Corral, y permíteme volver a hacer esa referencia que hemos hecho del juego de los espejos. Sí. Javier Corral fue de los participantes de la reforma del 2013. La ley Televisa. La ley Televisa. Sí, de acuerdo. José Antonio Álvarez Lima fue, además de gobernador de Tlaxcala, director general de RTC con Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Están en Morena los dos. Sí. Cierro el paréntesis, es el juego de los espejos. Sí. Bueno, hoy la discusión es ¿cómo le hacemos para que esta agencia de transformación digital, que va a ser únicamente una persona que se llama José Merino, el famoso impulsor de la ivermectina en la Ciudad de México, no sea el que tenga un superpoder en eso? Bueno, ya se desliza la posibilidad de que esto se convierta en un órgano desconcentrado, descentralizado y un consejo consultivo. Entonces, si se avanza en eso, se puede esperar que haya cambio. Debe cambiar el régimen de exclusión, es decir, no puede las dependencias de gobierno competir con los privados, porque es como si tú, como empresario, decides poner una tienda de abarrotes o una fábrica de bicicletas, y enfrente de tu tienda de abarrotes o de tu fábrica de bicicletas, el gobierno del estado, con todo el poder, establece una tienda para vender abarrotes, claro, y enfrente de tu fábrica de bicicletas otra para hacer bicicletas, con dos ventajas. Le mete dinero de los impuestos de los ciudadanos, pero además a ti te cae el inspector y a ellos no. Y entonces debemos de corregir también esta falla del régimen de exclusión. Y finalmente, me parece que no puede haber una intervención en la privacidad de las personas. Orwell escribió en 1984, en donde el Ministerio de la Verdad hablaba de mentiras, y el de la transparencia de opacidad. No puedes tener un órgano regulador de las telecomunicaciones que lo que se dedica a hacer es a espiar
a los ciudadanos. Faltó el control de las conciencias orwellianas también. Sí. Es correcto. Oye, a ver, pero vuelvo al punto. ¿Va a servir de algo esto? Es decir, yo tengo la impresión de que, porque además lo han demostrado una y otra vez, pues, de que son tan cerrados, de que les vale madre lo que diga la oposición o lo que digan otras voces. Digo, también entiendo pues que hay que hacer la lucha, que hay que poner el contrapeso, que hay que hacer los señalamientos, pero tú, o sea, honestamente, ¿tú consideras que se van a tomar en cuenta estas observaciones? ¿Se va a meter un poco reversa en estos temas o es nada más una escaramuza para legitimar lo que ya se traen entre manos? Pues es difícil predecirlo, Jesús. Sí. Me parece que la lucha se tiene que dar, sí, y me parece que estos espacios son en donde se debe de comentar, porque son cosas como las que siguen pasando que al final te afectan en el nivel de vida democrática del país. Sin duda. Pudiese ser algo, ya lo vimos en el Latinobarómetro, algo que no necesariamente se requiere, pero sí en un nivel de prosperidad. Es decir, el que atentes contra elementos del tema que le vas a dar parque a Trump para que te lo cancele. Claro. Si ya le diste demasiado, pues ¿para qué le das más? ¿Los foros van a seguir? Sigue. Esta semana se va a hablar del tema de las telecomunicaciones comunitarias y de la política digital. Importantes el martes y el jueves, Jesús. Martes y jueves. Pues te agradezco mucho, como cada 8 días, Moisés, que nos ayudes a ponerle la mirada al contexto nacional. Seguramente va a ser un tema del que seguiremos hablando en los próximos programas. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos seguirte? @GomezReina en X, y aquí, como siempre, agradecido con la oportunidad para comentar estos temas, Jesús.